Este es el estado de Campeche. Campeche tiene la tendencia a la alza que ya sabíamos que iba a tener en estas fechas, de acuerdo a las predicciones que hemos presentado aquí. Ha tenido un ascenso. Hay una noticia preliminarmente positiva, igual que en el caso nacional, con esta reducción entre la semana 25 y la 26, que es de 17%. Un aumento en los recuperados, lo cual es muy positivo. Probablemente esto habla de que en el estado de Campeche hay una importante contribución de los casos leves. Por cierto, Campeche tiene una brigada comunitaria por acción del gobierno estatal, la ha establecido ya desde hace varias semanas. Eso es muy positivo, tiene una Secretaría de Salud que está coordinando los esfuerzos locales de atención comunitaria y es posible que esto contribuya a que tengamos una mayor detección de los casos leves que hoy se están recuperando. La mortalidad tiene esta reducción importante en la última semana y hay que analizar con cautela si esta tendencia se sostiene o es solamente un cambio semanal que después se modificará. Pero ahí está, hay que presentarlo en el momento que ocurre. La siguiente, 464 casos activos. En este mosaico, que ya explicamos lo que quiere decir, aquí está la lista de los municipios, en este caso es Campeche, y aquí están las semanas epidemiológicas. En este momento estamos en la semana 28, en la semana 11 es en el mes de marzo. Y podemos ver, de acuerdo a la intensidad del color, cómo fue cambiando la incidencia. Incidencia es el número de personas que se detectan con enfermedad, divididas entre la población de cada municipio. Por eso esta comparación es técnicamente correcta. Y lo que vemos es cuando aparece más y más y más y más y más rojo, quiere decir que ahí es donde está la transmisión activa, a juzgar por el número de personas detectadas de acuerdo a su población. Se concentra en dos municipios, Campeche y Ciudad del Carmen, independientemente de que son las zonas más pobladas del estado, también por la incidencia sabemos que son las de mayor actividad. Y el conjunto del estado, pues la actividad que ya acabamos de presentar. Vamos a ver la siguiente. Aquí lo podemos ver de manera en una gráfica de líneas, municipio por municipio, Campeche y Carmen en ese orden, con esas tendencias. Vemos también que en el caso de Escárcega se verifica este descenso de entre la semana 25 y la 26. Esperemos que se mantenga. Aquí nada se trata de una acreditación, certificación o promesa de que así será. Lo que estamos diciendo es que hoy, de acuerdo con la información disponible, vemos este comportamiento y hoy eso es una noticia alentadora. Si se mantiene, excelente. Si no se mantiene, lo vamos a decir aquí. La siguiente. Y este parámetro que lo hemos presentado pocas veces, pero nosotros lo monitoreamos de manera continua, es un parámetro muy importante. Este parámetro es una variable muy usada en epidemiología de enfermedades infecciosas, en epidemiología matemática, que le llamamos el número de reproducción, RT. Se le conoce como R0 cuando es al inicio de una epidemia, como RE cuando es producto de intervenciones de control, la E quiere decir efectiva, y RT cuando se refiere al tiempo, es decir, es el número de reproducción en un momento del tiempo específico. En este caso, por distintos días que van transcurriendo en esta gráfica, que empieza el 28 de mayo y está terminando ahí hasta el 26 de junio, donde tenemos la estimación más reciente. ¿Qué quiere decir número de reproducción? El número de personas que en promedio cada individuo que tenga COVID va a contagiar. El número de contagios que va a producir cada persona con COVID en promedio. ¿En cuánto tiempo? Durante el tiempo que dura su enfermedad. ¿Cuál es ese tiempo? 14 días. Entonces, cada 14 días, una persona que esté con COVID, en promedio, va a contagiar a otras personas que no tienen COVID. ¿Cuántas son esas personas? Interesa saberlo, porque si contagia a más de una, la epidemia sigue y crece. Si contagia a menos de una, la epidemia baja, porque ya no se reemplaza a la persona enferma, ya no logró transmitir la enfermedad.
Si se mantiene en 1, la epidemia permanece estable, pero continúa, porque va reemplazando. Cada persona contagia a otra, cuando se cure, la otra lo sustituyó. Esa es la lógica de esta medida. Y aquí la presentamos. Vean ustedes, la línea verde es 1, la línea roja es 2 y la línea casi púrpura o magenta es 3. Para esta enfermedad COVID ha habido distintas estimaciones y se ha considerado que sin ninguna intervención de sana distancia, de mitigación, de contención, podría estar entre 2.5, estimaciones conservadoras, algunas dicen que hasta 3.5. En general, ese es el intervalo de la R, el número básico de reproducción para COVID. Pero esto varía de acuerdo a las condiciones de la población. Y esto, por lo tanto, nos permite monitorear qué tan efectivo está siendo el control epidémico en un lugar en particular. Porque no es universal, varía en el tiempo y varía de acuerdo a la calidad del control. Y es una medida muy útil porque aquí estimamos la calidad del control. ¿En dónde? Aquí estamos en Campeche, tuvimos importante variación, pero en este periodo que es de abril, mayo, no, ya me norteé, esto es junio, perdón, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de junio, durante todo este periodo había casi 2 contagios por persona. La epidemia crece. Después bajó, después aquí, 17, 18, 19, 20 de junio, estaba en casi 2. Pero posteriormente, 21, 22, 23, 24, etcétera, hasta el 26 de junio, se disminuyó. ¿Por qué razón? No porque haya cambiado el virus, no porque haya cambiado la enfermedad, porque aquí se instrumentaron medidas de control, el trabajo comunitario, la contención, la detección y el aislamiento, la reducción de la movilidad. Éxito en Campeche porque después hubo un descenso. Buen elemento, es alentador. Veamos los siguientes. Cambiamos de estado. Quintana Roo. Quintana Roo. En Quintana Roo vemos una señal preocupante. Hemos dicho aquí desde el inicio de esta epidemia que aquí no se oculta nada. Cuando hay buenas noticias, traemos buenas noticias. Cuando no son muy buenas, las traemos. Cuando son malas, las traemos. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que interesa es un diálogo técnico para que la población, para que usted que vive en un lugar en particular, sepa lo que está ocurriendo en su estado. No para que culpe a su gobierno, para que actúe, para que usted sepa a lo que se está enfrentando y tome sus precauciones y alerte a sus amigas y amigos y a sus familiares y trabaje conjuntamente con su gobierno, independientemente de que le guste o no de qué partido político surgió, porque es su gobierno en su estado y su gobierno en su municipio. Y a todas y todos nos toca trabajar juntos para sacar esta epidemia con buen control. Entonces, 1.360 casos activos en Quintana Roo, y aquí tenemos el brote inicial de Quintana Roo, el que habíamos predicho, el que mostramos aquí con las predicciones matemáticas y las curvas, semanas 10, 11, 12, 13, etcétera. Se estabilizó, empezó a descender, empezó la apertura y muy probablemente la apertura está siendo demasiado rápida. Ahorita vamos a ver el informe de movilidad que ya presentamos esta semana, pero con esto en mente vamos a ver cómo está la movilidad. Y al reabrir, tutún, tan tan, tenemos ahorita un incremento de 29%, aunque la estimación es para la última semana. Esto es tan continuo que desde la semana 23 está teniendo un incremento de 29%. 29%. La recuperación, afortunadamente, también va creciendo, por supuesto, y la mortalidad ha descendido. Pero esta es la señal preocupante. Quizá recuerdan que hace unos días presentamos un país donde vimos este patrón de crecimiento. A esta velocidad, una estabilización
y luego un crecimiento a la misma velocidad. Esto habla de la urgente necesidad de tomar acciones para controlar ese rebrote. No es algo que no supiéramos que iba a ocurrir, y lo dijimos, pero cuando ocurre hay que actuar. Hay que actuar para retener ese brote. La siguiente. Aquí vemos el mosaico, veamos ahora de manera precisa, y eso le sirve a usted para saber dónde está su condición de riesgo. Esto es el estado, y vemos por municipio Benito Juárez, Puerto Morelos, sitio donde está Cancún, la zona turística, una de las más importantes zonas turísticas del país. Aquí está el brote original, aquí está el descenso, pero nunca llegó a ser completamente blanco, y aquí está el repunte. Los datos son muy claros. Veamos Chetumal, que es Otompe Blanco, y el municipio Solidaridad, ahí es donde está, y vemos lo mismo. Allá. Y la señal estatal. La siguiente. Lo vemos en gráfica por municipio, donde está la explicación de lo que está ocurriendo en Quintana Roo. Está en el municipio de Benito Juárez, está en el municipio de Otompe Blanco, que es aquí en rojo, ¡fum!, y Solidaridad. Los otros municipios, más o menos. La siguiente. Veamos la RT. ¿Qué quiere decir la RT? El número de contagios que va a producir cada persona con COVID en promedio. Venía muy bien Quintana Roo, venía excelente Quintana Roo. Se había mantenido con un número RT, deseablemente tiene que estar por debajo de 1, pero al menos 1 es un gran logro. Esto estamos hablando del 30, 31 de mayo, 1 de junio, 2, 3, 4, 5, 6, todo junio, hasta llegar al 16 de junio, y entonces empieza a aumentar, y consecuentemente empieza la transmisión. Y ahora veamos Chetumal, eso es Cancún, es la zona, es la ciudad de Cancún concretamente. Y veamos Chetumal, aún más preocupante. Si usted vive en Chetumal, contribuya a que se eviten los contagios. Quédese en casa definitivamente. Vemos que superó 2, y esto estamos hablando de 28, 29, 30 de mayo, se logró un buen control, o por lo menos una reducción sustancial, volvió a rebrotar, buen control, y vuelve a rebrotar. Y nunca llegó a 1, mucho menos a menos de 1. Veamos el siguiente estado. Yucatán, otro mensaje de alerta para Yucatán. 1,510 casos activos estimados, tuvo su curva, logró un periodo de estabilización, no se había alcanzado un descenso sostenido y hay un rebrote. 15% de incremento en la última semana, en las semanas previas un incremento aún mayor. Los recuperados van aumentando afortunadamente y un leve descenso de la mortalidad. Veamos. ¿Dónde está? Mérida. En general, el estado de Yucatán está en buen control, como se puede ver por las muy bajas tasas de incidencia, municipios que tenían 0, 16 por 100,000 habitantes, la escala es por 100,000 habitantes. Recordar que la escala nacional, la magnitud nacional estaba cerca de 200 por 100,000 habitantes, para que tengan un punto de referencia. ¿Y dónde tenemos Mérida? Tenemos en 1,582, 1,820 por 100,000 habitantes. Es una epidemia descontrolada. Lo que está de la cifra estatal, con 3,164 por 100,000 habitantes. La siguiente. Veámoslo así, ahí está Mérida. Prácticamente toda la representación del Estado está en lo que ocurre en Mérida, con pequeños incrementos en otros lados. Valladolid, Humán son las dos que le siguen. La siguiente. Veamos la RT. RT, el número de contagios que ocurren por cada persona infectada de COVID. Aquí tenemos 28, 29, 30, 31 de mayo. Aquí tenemos casi todo junio. Había logrado muy buen control. Aquí hicimos un reconocimiento al Estado de Yucatán, a su gobernador, a su secretario de Salud, a la sociedad yucateca, pero tenemos que desde el 12 de junio se perdió el control y se está yendo para arriba.
Urge actuar en Yucatán. La siguiente. Veamos la animación, como hicimos ayer con Sonora, que ilustra cómo se va presentando la intensidad de transmisión. Esto es desde la semana 11, ahí va por la semana 24, 25 y 26. Otra vez, semana 11 es marzo, ahí estamos en abril, aquí ya estamos en mayo, aquí ya estamos en junio y aquí estamos ya en las dos o la semana que va de julio. La animación que habíamos presentado ayer. La siguiente, el mosaico de movilidad. Veámoslo de manera integral. Vamos a concentrarnos en los 3 estados de interés. Empecemos en el orden que los presentamos. Campeche, aquí arriba. Campeche logró, la semana 13 es todavía marzo, aquí ya estamos en abril, alcanzó 55% de reducción. Aquí es positivo que haya un número grande, porque quiere decir reducción. Alcanzó reducciones de 62%, en la semana 22 alcanzó reducción de 66% y de repente empezó a variar, pero volvió a tomar control y hoy, en la semana 25, hace 2 semanas, tenemos reducción de 62%, 59% en la semana 26. Entonces, hubo una respuesta rápida ante un fenómeno epidémico, cosecha los resultados. Veamos los 2 estados adicionales que mencionamos. Quintana Roo había logrado un excelente, quiero decirlo porque también merece decirlo, el gobernador de Quintana Roo, su secretaria de salud, su equipo, la población quintanarroense tuvo una excelente participación, excelente, y logró reducir 66, 68, 66, 69, 71, 77, otro 77, logró una excelente reducción de la movilidad. Pero en este momento está teniendo un repunte. Veamos finalmente Yucatán. También tuvo un excelente desempeño, también era uno de los mejores estados en términos del desempeño de la actividad de salud pública. 51, 56, 68, 72, 74, 67, 61, 60, 61 y regresa. Entonces, en resumen, no se trata de culpar a nadie. Aquí se reconocen los logros, pero también se alerta sobre los peligros. Quiero comunicar que hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo. Decidimos hoy no presentar el semáforo. ¿Por qué razón? Porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados. No es consistente. Hay estados en donde la información que tenemos a la mano, porque se notifica a través de los canales oficiales, la plataforma de la Red Irak, la plataforma de CISBER, los datos de laboratorio, no son consistentes en todos los estados. Esto nos llevó la semana a estar descubriendo. Al inicio pensamos que teníamos un desfase de nuestra base de datos y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias. Entonces, hoy no vamos a presentar el semáforo y vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas al respecto. Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, dejo en claro, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados porque no hay información consistente para la evaluación. Y segundo mensaje, insisto, sin ánimo de culpar, y esto no tiene nada que ver con la política, esto es una evaluación técnica, señales preocupantes de repuntes, no solo en estos estados, hay otros que iremos presentando, en donde cuando es la curva epidémica esperada, ya sabíamos que la íbamos a tener. Cuando es un rebrote, no hay que reclamar, pero sí hay que actuar, porque eso es lo que dijimos que es procedente, rectificar. ¿Solo le pasa a México? No. Le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Reino Unido, le pasó a muchos países que empezaron a ensayar su desconfinamiento, pero reaccionaron. Y cierro diciendo, porque me parece emblemático, que el llamado que hizo hoy la Organización Mundial de la Salud, por cierto, a propósito de la pregunta de una periodista mexicana, me parece perfectamente oportuno, porque es este llamado de recapacitar
y cambiar el rumbo cuando así hay que hacerlo.